veníamos escuchando gritar de los estómagos, vamos entonces con la entrevista central del día de hoy. El Consejo Directivo Central, el CODICEN de la Administración Nacional de Educación Pública, aprobó un documento considerando la hoja de ruta de cara a la revisión de los cambios curriculares aprobados en el gobierno de Lacalle Pou, que fueron rechazados por sindicatos y asambleas técnicos docentes. De acuerdo a la hoja de ruta, entre el 2025 y el 2026, se propone avanzar en modificaciones en aspectos de régimen académico, como las asistencias y los requisitos para el pasaje de grado, y también en un primer nivel de revisión de programas de estudio. Por distintos motivos, los consejeros docentes Daisy Iglesias y Julián Mazzoni votaron negativamente los aspectos conceptuales de la propuesta. Más allá de que ven con buenos ojos que se modifiquen los cambios curriculares realizados en el gobierno pasado, y de hecho votaron a favor del cronograma previsto. El dirigente de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza del Uruguay y presidente de la FENAPES, José Olivera, dijo que la hoja de ruta tiene elementos de continuidad más que de cambio. En el Popular nos proponemos conocer los planteos y análisis sobre esta propuesta del CODICEN, las consecuencias de la resistida transformación educativa que se quieren desmontar y las perspectivas de un debate más profundo sobre educación. Y para iniciar ese intercambio tenemos hoy en el estudio al secretario general de FENAPES, sindicato que nuclea a los profesores de secundaria, Emiliano Mandacén. Bienvenido al Popular en Radio otra vez. Gracias por el espacio como siempre, bueno, un gusto hablar de estos temas. ¿Qué nos puedes decir de todo esto que hemos planteado? Bueno, el nuevo CODICEN de la ANEP se ha propuesto 3 documentos que ya son públicos con esa modalidad de hoja de ruta. Uno que habla de la transformación curricular integral, otro que habla de la extensión del tiempo pedagógico como un elemento a tratar de expandir en el sistema educativo, y la tercera sobre el tema de inasistencias. Para nosotros, ya lo hicimos el planteo como CESEU ante el CODICEN, la hoja de ruta tiene algunas debilidades porque plantea algunos elementos que yo creo que pueden llegar a constituirse como de continuidad. El presidente del CODICEN, bueno, recogió los planteos de la CESEU. Esperemos que en los próximos días, ante una nueva bipartita que va a tener que también empezar a hablar el tema presupuestal, bueno, podamos profundizar en algunos elementos de esa transformación educativa. Creo que ahí es un proceso hiper complejo. Creo que nosotros debemos trazarnos una meta de desarticular lo máximo posible la transformación educativa para llegar a un Congreso Nacional de Educación el próximo año, que para mí, para nosotros, adquiere un carácter fundamental, donde, bueno, realmente en un marco de participación muy amplio podamos restablecer los parámetros de una educación democrática en el sentido más amplio del término, y tratar de profundizar en algunos aspectos. Han existido avances, yo vuelvo a decir, desde la dirección de secundaria han habido avances muy sensibles del CODICEN, más allá de este matiz que no es menor, por ejemplo, el rescate a la memoria, ¿no? Que la ANEP haya tomado el tema de la memoria y el mes de la memoria como propio desde la institucionalidad, no es menor, no es menor, o sea, ante una avasallamiento. Antes se había disminuido el papel de la memoria. Sí, se había perseguido, ¿no? Se había perseguido a todo aquel que quisiera manifestarse en pro por ejemplo, de la movilización esa conmovedora de todos los años, del 20 de mayo. Entonces me parece que ahí hay una señal importante. Nosotros hace pocas horas firmamos un acta de acuerdo con la dirección de secundaria sobre el tema libertad de cátedra. No es menor también. Que los docentes vuelvan a rescatar su carácter profesional y no se conviertan en meros aplicadores de recetas predeterminadas, hace al quehacer docente, y fue una cosa muy, muy celebrada por el gremio docente en su conjunto. Pero bueno, esperemos que podamos trabajar. Yo creo que hay una lectura de tiempos y de profundidad ahí que vamos a tener que tejer acuerdos, porque bueno, es muy importante ir revirtiendo este proceso. Está claro que el problema de la desvinculación de los estudiantes no es la currícula, una cosa que sí te estoy instalando. Bueno, los estudiantes se retiran de los centros educativos porque se aburren, porque no les interesa lo que se está dando, porque hay que darles cosas, no lo dicen así, pero en el fondo es eso, más divertidas y una educación... Sí, no, más divertidas y una educación netamente instrumental que los amolde al mercado. Y que después los empresarios tengan una facilidad para la adaptabilidad a lo que quieren, inclusive para que no sea
un ser pensante y crítico que pueda problematizar su propia existencia como individuo y colectivamente, ¿no? Porque ahí se juega una gran parada. Después, el tema de las inasistencias es un tema importantísimo, pero nosotros creemos que hay que discutirlo desde el plano de las bases materiales. O sea, hay gurises que no pueden sostener sus procesos de aprendizaje porque no tienen condiciones materiales para sostenerlos ni dentro del centro educativo, porque ahí tenemos un elemento central que ahora voy a plantear, pero ni fuera de él, porque un estudiante que no accede a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la cultura, al transporte, al abrigo, que no come, o sea, con hambre no se puede pensar. Exactamente, pero yo creo que hay que empezar a asumirlo. Sí. Y el otro tema que se plantea ahí es la extensión del tiempo pedagógico. Nosotros compartimos el concepto de extensión del tiempo pedagógico en el marco de una formación integral y en el marco de centros educativos que la puedan albergar con los recursos necesarios. Porque hay que discutir muy bien si la extensión del tiempo pedagógico refiere a un convenio puntual con un club para que vaya 1 hora por semana o 1 hora cada 3 días. Bueno, la extensión de tiempo pedagógico real son centros educativos que puedan sustentar un proceso de extensión del tiempo pedagógico con los recursos necesarios. Entonces, ahí hay un debate muy importante porque se viene el tema infraestructura ahora, se viene el tema presupuestal. Hay que ir a una profesionalización docente que tiene que pasar por la rebaja de la carga horaria semanal de los docentes sin pérdida salarial y tratar de generar a partir de ese concepto estabilidad, cosa que en los otros periodos se bastardió. ¿Por qué? Porque se decía que el problema de la estabilidad laboral de los docentes era el mecanismo de acceso a los puestos de trabajo. ¿La elección de horas? La elección de horas. Y la elección de horas es el mecanismo por el cual accedes, pero no es el elemento estructurante de la estabilidad laboral. Entonces, ahí creo que hay un debate muy sensible para dar, y el otro debate sensible que hay que dar, que yo estaba mirando ahí, no tuve oportunidad de acceder a un documento oficial. El gobierno pide en la rendición de cuentas una capacidad de endeudamiento mayor. Yo creo que con un planteo muy inteligente recibimos un país mucho más endeudado, con un gasto mucho mayor, y el gobierno ve que muchas políticas sociales que la tiene que aplicar de pique desde ya, porque el hambre de la gente, esta situación muy vulnerable de niñas, niños y adolescentes, no puede esperar. Lógicamente la oposición actual se niega, y además dice que recibió un país mucho mejor. Ahora, los datos de la pobreza infantil son brutales. Entonces, 30%. Tenemos un país que, porque ahí tenemos el lío también de cómo se legitiman algunas cuestiones, ¿no? La pandemia sirvió de excusa para todo. Ahora, en la pandemia hubo gente que la juntó en pala acá, o sea, en miles de millones. Pero el problema es que tenemos un país más rico, que genera más riqueza y cada vez más desigual. Entonces, hay un problema distributivo que hay que discutirlo con seriedad. Porque eso de que si vos subís acá un poco para recaudar más para el área social, se van a ir todos corriendo, es falso. Entonces dejemos de armar cucos, dejemos de armar una fetichización constante del déficit fiscal y de esa cuestión de la macroeconomía, que hay que atender elementos macroeconómicos, porque vivimos, o sea, nos gustará más o menos, pero vivimos dentro de un régimen, de un sistema capitalista, o sea, eso es indudable, que hay que pelear para cambiarlo, pero me parece que esos elementos macroeconómicos no pueden comprometer para nada lo que es un programa de gobierno. Entonces ahí también nosotros observamos que hay que tener mucho cuidado en el debate. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a contraponer que si le doy plata a la infancia no le doy plata a la educación, que si le doy plata a la primera infancia no le voy a dar plata a la salud, que si le doy plata a la primera infancia tengo que postergar un plan de vivienda, que si le doy plata a la infancia tengo que postergar un sistema de cuidado fuerte que permita que, por ejemplo, madres jóvenes puedan estudiar porque dejan a sus hijos, no se tienen que quedar cuidando a sus hijos y pueden hacer un proceso de aprendizaje en un centro educativo público. Bueno, yo creo que es todo ese combo el que hay que discutir, no discutir por separado, contraponer una cosa a la otra. Pero bueno, nos parece que ese debate, que tiene que ser sumamente fecundo y profundo, tiene que encontrar a la izquierda del campo popular muy unido, porque el problema de este país es que siempre pagan los mismos, o sea, los mismos.
Y bueno, yo creo que hay que discutir. Bueno, todo el tema de la previsión social, que no es solo las jubilaciones y pensiones, que es un tema ultra sensible, pero hay que discutir la estructura de la seguridad social, y que la seguridad social sea un elemento estructurante del Estado desde la primera infancia. Bueno, entonces todos esos elementos están arriba de la mesa en una discusión que no es sencilla, que está entrelazada por una cantidad de factores, y que la educación es una política de Estado crucial ahí. Bueno, ¿cómo esa política de Estado logra detener y empezar a desarticular un proceso de transformación educativa que fue sumamente regresivo en elementos centrales como el acceso democrático al conocimiento, y cómo otras políticas de Estado empiezan a sustentar esos procesos de aprendizaje, generando mejores bases materiales para una cantidad de niñas, niños y adolescentes y sus familias, porque no es que el niño es pobre, es la familia es pobre, ¿tá? Y empezamos a revertir un proceso que, bueno, que nos tiene que llevar a sentir vergüenza a todas y todos, ¿no? O sea, es un proceso hiper complejo, muy doloroso, y vamos a tener problemas muy agudos. La infraestructura de la ANEP está sumamente comprometida. No hubo inversiones. Y no hubo inversiones porque se dedicaron a gastarse la plata en una transformación educativa y en convertir a la ANEP en una plataforma de lanzamiento de la candidatura a la presidencia de un personaje. No lo voy a ni nombrar porque no vale ni la pena, pobre hombre, pero todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Entonces me parece que es crucial eso. Con respecto a los matices que tenemos, yo creo que son matices que se pueden ir limando, son naturales. Hay que tener claro que no es lo mismo gobernar que estar del lado del sindicato, son roles totalmente diferentes. Digo, para que no entremos en la confusión esa de que nosotros queremos cogobernar, ¿no? Nosotros tenemos un rol que es circunstancialmente, por el respaldo de nuestras compañeras y nuestros compañeros, tener una responsabilidad en el sindicato y tratar de conducir un proceso que mejore nuestras condiciones de trabajo, pero a la vez mejore las condiciones de aprendizaje, porque los sindicatos uruguayos no son corporativos, no son corporaciones, que es otro debate que hay que empezar a dar. ¿Por qué digo todo esto? Porque creemos que hay que transparentar en el marco del debate presupuestal, que es un debate que es la expresión financiera y política del próximo gobierno y de su programa, un debate ideológico con los sectores más conservadores y retardatarios de nuestra sociedad. No hay plan B, hay que empezar a discutir ideológicamente sin tapujos. ¿Por qué? Porque cuando ellos definieron recortar en la educación, es una definición ideológica y política, es una concepción que creen del Estado, y nosotros tenemos otra concepción. Bueno, hay que confrontarlas y hay que salir a hablar con la gente, pero bueno, creemos que es un proyecto... Mazzoni lo planteó acá también el otro día cuando habló del libro que se presentó, también de Codicen. Poder Educador. Exacto, y habló exactamente de la base ideológica, es de que es justo lo que no se discute ni se está discutiendo, ¿no? Las diferencias ideológicas en la educación. ¿Qué es lo que estás esperando vos? ¿Qué es lo que querés formar realmente en los jóvenes y en los niños? ¿Cómo los querés formar? ¿Hacia dónde va hacia el futuro educativo? Y eso es muy importante. Eso es clave. La educación es esencialmente política. Exacto. Yendo a la génesis del concepto, claro. ¿No? No estamos hablando de política partidaria. No, política por excelencia, es ideológica por excelencia. Y además yo creo que hay que desmontar ese concepto que intentaron armar, que va a contrapelo de la tradición pedagógica del Uruguay. La laicidad es sinónimo de amplitud, no es sinónimo de restricción y de autoritarismo. Entonces, en el gobierno pasado, ¿qué se intentó instalar en la sociedad? Que la educación es igual a neutralidad, igual a asepsia. Que eso, pararse en ese lugar, yo es pararse en un lugar ideológico totalitario. Porque ¿qué hago cuando me paro en ese lugar de neutralidad, asepsia? A vos te barro cualquier elemento ideológico de la formación, ahora yo sí tengo una postura ideológica muy fuerte, que es adoctrinarte a vos. Eso sí es adoctrinamiento, ¿no? Es a la inversa. Ese debate hay que darlo con franqueza. Los que quieren adoctrinar a los jóvenes son ustedes, que no quieren mostrarles la realidad o la variedad de posiciones que hay con respecto a un tema. Claro, que no desarrollen espíritu crítico. Tampoco. Por eso, y la libertad de cátedra, que fue el otro día lo que logramos firmar con la dirección de secundaria, que ha mostrado una voluntad política de avance realmente muy importante, igual que el consejero Mazzoni, que está recorriendo el país, los demás consejeros y también los consejeros electos políticamente que componen el Codicen han empujado determinados procesos
a veces con ritmos diferentes, con percepciones diferentes de lo rápido o no que tienen que ser las cosas, pero me parece que infranqueablemente el debate va a tener que profundizarse, porque el único objetivo de la derecha está muy claro en sus primeros movimientos: recuperar la administración del Estado para convertir al Estado en un engranaje de los sectores de poder. Pronto, ya está. Ese es su objetivo central. Y tienen una planificación muy bien armada que implica el expresidente Luis Lacalle Pou, nuevamente presidente, profundizando un proceso de estas características. Está bien. ¿Hay un problema de que ellos tengan un proyecto? No. El problema es que nosotros tenemos un programa, tenemos una base social de respaldo que tenemos que salir a pelear por otra concepción. Y pelear no implica aspectos de violencia. No. Violencia es que haya gurises que se están cagando de hambre. Eso sí es violencia. Es salir a debatir ideológicamente determinados procesos y defender un modelo diferente de país. Porque lo que está en pugna es eso. Después tendremos que ver qué tiempos, qué profundidades, en qué momentos. Pero hay discusiones que son estructurales. El tema del presupuesto. Porque además toda la política educativa, toda la política de salud, toda la política de vivienda, toda la política de cultura, todas las políticas están dentro del presupuesto. Porque son unidades programáticas. Entonces, si no está dentro del presupuesto, ¿cómo haces después? Bueno, yo creo que... Sin tener los recursos está difícil. Yo puedo votar la mejor ley, pero si no hay recursos es complicado. Entonces, bueno, estamos ante un debate sustancial. Nosotros vamos a volcar propuestas, ¿tá? Inclusive propuestas de carácter financiero para incrementar el presupuesto social, el presupuesto educativo. Hubo una reunión muy interesante de la CCEU el lunes pasado, donde estuvimos trabajando estos temas con los economistas. Hay ya análisis bastante serios sobre algunos elementos que vamos a estar haciendo públicos en las próximas horas. La coordinadora de sindicatos se reúne ahora el lunes 16 en la tarde-noche. Bueno, nos parece que está bueno el debate, y esperemos que sea fecundo, no por los intereses corporativos del sindicato, sino por la sociedad en su conjunto. Tú hablabas recién del Congreso de la Educación y su importancia para que se instale el año que viene, ¿no? Digo, ¿qué antecedentes hay del Congreso de la Educación? ¿Qué se espera de un Congreso de la Educación? Bueno, los antecedentes no son muy... Nosotros tuvimos en el periodo progresista, creo que 3 momentos de quiebre de los gobiernos del Frente Amplio con las organizaciones populares, que fue el encajonamiento del Congreso Julio Castro, que creo que estamos pagando ese retroceso hasta ahora. Después los acuerdos multipartidarios fundados de forma cupular, divorciados de la realidad docente. Y lo tercero, la esencialidad, sí, que fue terrible, de los episodios más dolorosos que por lo menos a nosotros nos ha tocado vivir, y en particular a quien habla, que no fue fácil, no fue un proceso fácil, sí fue de profundo aprendizaje, sin dudas. Y creo que eso se empezó a recomponer. No va a ser fácil recomponerlo, pero la importancia del Congreso Nacional de Educación es la importancia de que el pueblo discuta una perspectiva educativa, que la sociedad pueda discutir, porque ¿qué pasa? La verdad revelada sobre la educación la tengo yo, no. Ahora, tampoco la tiene un economista o un sociólogo. Claro. Los docentes tenemos una experticia y tenemos mucho para decir, pero la sociedad en su conjunto tiene mucho para decir. Porque, por ejemplo, cuando hay sendos académicos, ¿no? Le digo sendos irónicamente, ¿no? Que dicen que la educación propedéutica no tiene lugar en este país. Que se lo vayan a explicar a las familias de cientos de miles de uruguayos que creen que sus hijos, aunque nazcan en hogares pobres, tienen derecho a llegar a la universidad. Entonces, me parece que es un debate que tiene que ser fecundo en todos lados, y que todo el mundo salga a plantear su perspectiva. Y después, porque el Congreso de Educación no es solo el día que se reúne la plenaria y toma determinadas decisiones.
el Congreso de Educación es una construcción territorial y capilar sustancial, donde todas y todos van a poder aportar. Bueno, ¿cómo aportamos a una estrategia nacional para el desarrollo desde un Congreso Nacional de Educación? Porque si el Uruguay no tiene una estrategia nacional para el desarrollo, y la educación juega un rol clave ahí, y la salud juega un rol clave, y la cultura juega un rol clave, bueno, esa estrategia nacional de desarrollo tiene que estar en debate también en el Congreso de Educación. Los trabajadores en general, las familias, las amas de casa, la gente que tiene proyectos culturales en los barrios, tiene que participar de ese debate, sin duda. Y creo que... Y lo que hablábamos recién, ¿no? También es profundamente ideológico. Profundamente ideológico, pero además yo creo que hay un debate en la sociedad que está legitimado. Nadie más discute, no hay forma de discutir que la educación necesita más recursos. No hay forma. ¿No? Porque... No hay fundamento en contra. Claro, la derecha anteriormente te había dicho, no, los recursos son suficientes, están mal gestionados. Clave, los recursos públicos siempre tienen que gestionarse cada vez mejor en función de las grandes mayorías, no en función de unos pocos. En esa conceptualización de los recursos, se comprobó que la derecha mismo tuvo que salir a buscar más recursos presupuestales. O sea, no era un problema solo de gestión, que además gestionaron muy mal, ¿no? Sí, claro. Estaban muy mal los gestionados. Lo que le decía recién de las infraestructuras también. Exacto. Dicho esto, tiene que haber más recursos para la educación y discutir cómo los vamos a volcar, cómo se va a trabajar, cómo va a trabajar la estructura de la ANEP vinculada a otros ministerios, ¿tá?, que complementen su trabajo. También tenemos que tener claro que la educación no es mágica, la educación no va a revertir todos los problemas de desigualdad y de base material que tenemos. Sí es un elemento sustancial, y nadie está diciendo que mientras hasta que no se elimine la pobreza no se puede formar a las niñas, niños y adolescentes. No es eso lo que se está diciendo. Lo que estamos diciendo es que tenemos que ir a un proceso integral de protección de esos procesos de aprendizaje y de esas trayectorias educativas, como se dice ahora. Porque si no, le estamos mintiendo a la sociedad. Un niño que pasa hambre y frío, ¿cómo estudia? No hay forma. No hay manera. No tiene ni un techo para estudiar. Porque además, pero esto sí hay bibliografía, la que quieras. A mismo contexto socioeconómico no hay diferencia en los resultados. A mí me gusta hablar de procesos de aprendizaje entre lo público y lo privado, ¿no? Las condiciones materiales son clave en este proceso. Entonces, el Congreso Nacional de Educación para nosotros es fundamental. A mi modo de ver, junto con el presupuesto, es de los elementos clave que nos va a tocar vivir en este quinquenio, y esperemos que lo que fecunde ese proceso, que tiene que ser amplio y popular, no puede ser un congreso de cúpulas, Sí, claro. No puede ser un congreso de cúpulas. No cerrado. No cerrado de 4 o 5, no. Iluminado. Exacto. Popular, se respete su síntesis, porque hay que aprender de los errores. Hay que aprender de los errores. Se cometieron errores gravísimos. Archivar el Congreso Julio Castro y después sacar un documento de abajo de un cajón redactado por 2 o 3 implicó un retraso en la construcción de correlaciones de fuerza y el campo popular de décadas. Porque esos errores después cuestan décadas. Reconstruir la confianza del gremio docente con respecto a determinados procesos de ascenso a la administración del Estado de nuevo gobierno del Frente Amplio. Y cuesta porque hay dolores, hay heridas, y esos errores que a veces parecen más arranques de omnipotencia, terminan costando procesos de acumulación por décadas. Bueno, esperemos que ese Congreso de Educación, que vuelvo a decir es clave, y es clave cómo se empieza a construir, porque la construcción y la génesis va a determinar cuál va a ser la síntesis. Y bueno, en ese proceso esperemos poder ver miles de asambleas, cientos de asambleas en los barrios, donde la gente se involucre en el tema educativo y se involucre en todos los debates que sean necesarios. Por último, hay que profesionalizar a los docentes, eso es clave. Sí. Es fundamental. El otro día en un titular muy oportunista del diario Canganchero, el diario Pro Dictadura, que señalaba a compañeras y compañeros en las épocas más oscuras de este país, sacaba un titular muy oportunista sobre las licencias médicas en la ANEP. Hay un retraso ahí de estructuración de, primero, todas las enfermedades caracterizadas por el estrés y mentales no están caracterizadas ahí. Y tenemos un cuerpo docente en general que está trabajando demasiadas horas.
y no tiene cómo sostener tampoco, si trabaja 40, 50, 60 horas semanales, sostener un proceso adecuado para los estudiantes y adecuado a su salud. Bueno, eso es un debate. Todos los países centrales o los países con mayor desarrollo educativo tienen docentes que trabajan una tercera parte de esas horas y después tienen horas de departamento o horas de permanencia en los centros educativos para corregir, investigar, apoyar a los estudiantes. O sea, también tenemos que tener una discusión muy seria sobre eso, ¿tá? Porque también ahí hay un problema salarial. Ningún docente puede vivir con 20 horas en este país. No. Y tiene que haber una política muy específica hacia los nobles docentes, hacia los jóvenes docentes, porque también tenemos un tema dramático. Que son los más golpeados también. Que son los más golpeados y hay una caída de la matrícula en formación docente. Esto lo establecía nuestra compañera encargada de presupuesto el otro día, Camila Menchaca, que es la que está más en estos temas junto con los economistas, que hay una caída brutal en la matrícula en formación docente. Ser docente en este país dejó de ser una opción por el desprestigio social, por todo el tema económico. Bueno, hay que buscar una política de Estado porque no nos podemos quedar sin docente. O sea, y no. Y también eso sirve no solo para todo, para el magisterio también. Entonces, creo que estamos ante debates estructurales que hay que tener claro. Los resultados en educación llevan décadas, ¿no? O sea, es un proceso que tiene que arrancar a fecundar ahora e ir permeando un proceso progresista y de avance de la izquierda y de otra concepción de sociedad por varios periodos, ¿no? Porque si no, estamos siempre en la misma. Por eso también uno de los aspectos fundantes que hay que debatir es autonómico gobierno. La educación no puede estar signada por los avatares electorales y no puede ser un botín de guerra electoral. Muchísimas gracias, Mandasen, por estos minutos aquí en el Popular en Radio. La verdad que quedó muchas puertas abiertas para seguir conversando. Y bueno, vamos a tener otras instancias, obviamente, porque esto recién arranca. Así que... Sí, agradecerle a ustedes como siempre. Perdón que yo a veces me pongo para y no dejo mucho preguntar. Pero no, muy agradecido, a las órdenes cuando se quiera procesar otro debate o intercambio con propios actores de la oposición y de la educación en general. Estamos a las órdenes porque me parece que es un tema que hay que instalarlo y que así como nosotros no tenemos la única palabra, tampoco lo tienen los economistas, los sociólogos, nada contra los economistas. Tenemos algunos muy buenos, por suerte. Sí. Justo el otro día estábamos hablando del tema del impuesto a los más ricos, por ejemplo. Por ejemplo, que ahí Bruno ha sido uno de los que ha salido con la rendición de cuentas a plantear cosas muy claras. Pero bueno, hay que debatir de educación y todos se deben involucrar y sentirse protagonistas. Bueno, muchísimas gracias por esos minutos y nos estamos viendo entonces. Gracias a ustedes como siempre. Bueno, y nosotros nos vemos el lunes a las 10 de la mañana aquí por Radio Fénix. ¿Por qué? Porque nadie te lo cuenta como nosotras. ¡Salud!